alguna cosa que tenga que ver con Indra, de amaño de papeletas o de otra serie de cosas, como también hablaban ellos en las generales con las famosas urnas que llegaban a IFEMA. Pero bueno. Cualquiera diría hoy, despertándose hoy en España, lunes 29 de septiembre, que España está siendo gobernada por una red criminal. Porque tenemos una avalancha de escándalos, hasta 7, que se han desatado hoy lunes y que son impresionantes. Tenemos una entrevista de Víctor de Aldama en la COPE que ha liberado 3 de estos escándalos. Uno vinculado a Marlaska, otro vinculado a Zapatero y al gobierno de Pedro Sánchez. Otro vinculado al gobierno de Pedro Sánchez y a las elecciones generales, un posible amaño, pero también tenemos el mierdas de Óscar Puente ayer con un tuit realmente que roza, bueno, cualquiera diría que estamos ya acumulando muchas pruebas para poder demostrar una presunta psicopatía del ministro Óscar Puente con un cinismo brutal, pero también tenemos otro escándalo vinculado a Begoña Gómez, al hermanísimo que ha salido también hoy. Tenemos, vamos, acumulando con respecto a David Sánchez pruebas sobre ese delito fiscal a la hacienda tributaria. Y finalmente tenemos un séptimo escándalo que podría desatarse mañana y que, por qué no? Podría ser declarado Pedro Sánchez en rebeldía frente a la Constitución. ¿Qué es lo que va a pasar mañana, 30 de septiembre, que podría declarar a Pedro Sánchez en rebeldía? Acompáñame en este vídeo que ya no es un vídeo de análisis, sino prácticamente podría ser considerado un telediario, el telediario de la corrupción sanchista. Venga, vamos allá. Así es, ya ayer por la tarde leí en una cuenta que vaticinaba que algo podría ocurrir hoy. Esa cuenta, que no recuerdo de quién era, decía: algo va a pasar mañana y algún escándalo debe ocurrir y se debe de dar a conocer si Óscar Puente monta un lío hoy en las redes para hacer ruido. ¿Cuál era el lío que montaba Óscar Puente? Pues esto. Se declaraba una alerta en Tarragona, Castellón y Valencia, alerta climatológica. Entramos ya en el mes de las calamidades, por así decirlo, de lluvias torrenciales, cambios de estación, de temporada. Nos acercamos, además, hoy se cumplen 11 meses de la DANA, estamos a tan solo un mes de cumplir un año. Un acontecimiento que por las negligencias, la incompetencia y posiblemente incluso la voluntad ideológica produjo toda una serie de muertes, más de 200 muertos, familias destrozadas que todavía están tratando de convivir con todo aquello que le ha sucedido, no solo por los muertos, sino también por las pérdidas millonarias, desde un simple coche hasta la vivienda. Gente que lo está pasando mal, fruto de esa incompetencia producida seguramente por parte de tanto del gobierno regional como del gobierno nacional. No olvidemos lo que tardó el gobierno en prestar ayuda, una ayuda que prácticamente nunca vino. Y el ministro Óscar Puente, con todos los problemas que él tiene y por los que puede ser señalado por su incompetencia en la gestión de transportes e infraestructuras, todos los trenes que se han parado, todo lo que debería estar callado este hombre y trabajando en lugar de estar prácticamente un 40% de su tiempo en redes sociales, puesto que las gestiona él. Es un tipo que, en fin, podría ser tildado en cualquier empresa, podría ser despedido por ausentismo o por presentismo, es decir, estar ahí como que está trabajando y sin embargo dedicarse a no producir, simplemente producir mierda en redes sociales, ¿no? El mamporrero del régimen sanchista que decía con total cinismo: ha reservado ya mesa en el Ventorro Mazón. Hay que ser muy mierdas y desde luego eh, tener muchos rasgos compatibles con la psicopatía para decir esto, para no ser consciente de cómo un tuit como este, que pone por delante el chauvinismo, la soberbia, la picaresca política, por encima del sufrimiento de la gente. Un ministro que con este tuit está demostrando que le importa un bledo el sufrimiento de las personas, de las víctimas de la DANA, y que quiere utilizar ese acontecimiento, el recuerdo de ese acontecimiento, por pura instrumentalización política para arremeter contra su adversario político, sirviéndose, haciendo uso, de hecho, del mero sufrimiento de esas personas. Terrible, terrible lo que tenemos que sufrir
los españoles, debería haber mecanismos para fulminar a este tipo de... deberíamos tener un chip, ¿eh? Todos los políticos que decidan tener, digamos, un puesto de responsabilidad deberían tener instalado un chip bajo la piel que nos permita a nosotros desactivarlos conforme vayan diciendo tonterías o vayan haciendo tonterías, podamos silenciarlos, ¿no? Eso sí que sería democracia, ¿no? Para un tipo que, sin embargo, se dedica a silenciar a la gente y bloquearlas en redes sociales e impedir a la ciudadanía tener acceso a lo que él publica, no como persona física, sino como cargo del Estado. Debería tener su cuenta, acceso a todo el mundo. Pues debería permitirlo, al menos, ¿no? Eso era lo que decía efectivamente, lo que se vaticinaba con respecto a este ruido que hacía en redes sociales Óscar Puente era cierto, porque esta mañana hemos amanecido con una noticia realmente inquietante. El hermano de Pedro Sánchez vivía en la Moncloa mientras tributaba en Portugal. Según el debate, David Sánchez se instaló en la Moncloa junto a su esposa a finales de 2001 y mantenía a la vez una habitación de hotel alquilada en la ciudad portuguesa de Elba. Lo que se ha añadido a esta noticia y al cúmulo de elementos que podrían confirmar este presunto fraude a la Hacienda, a la agencia tributaria, ¿no? Por tanto, a todos los españoles, ya que Hacienda somos todos, es lo que ha descubierto, ha revelado esta mañana Alejandro Entrambas-Aguas en el debate. El hermano de Sánchez estuvo 4 meses sin móvil en Moncloa para evitar la geolocalización de Hacienda. Es decir, que esto podría alegar o podría demostrar la alevosía con la que David Sánchez quiso defraudar a Hacienda, puesto que se dotó de un móvil, de un teléfono móvil, aparte que no estaba asociado a su persona y a su DNI, una línea telefónica que no estuviera asociada a él, en sustitución de la línea telefónica, precisamente, que tendría que estar ubicada en Portugal para demostrar que él estaba viviendo en Portugal y no en España. Por tanto, esto hace pensar en que la arquitectura criminal, la arquitectura de defraudar Hacienda, estuvo bien estudiada y con alevosía. Desde su llegada a Badajoz en 2017, David Sánchez ha utilizado al menos 7 líneas telefónicas diferentes, cada una de ellas contratada con compañías distintas. 3 de esas numeraciones son extranjeras, de Rusia, Kazajistán y Estados Unidos. También es esto que viajó a esos países, y lo normal es que si viajas a países donde no tienes, digamos, una un roaming directamente, un roaming ventajoso, pues directamente cambias de tarjeta de teléfono. Aquí tenemos de V1, el hermano de Sánchez tuvo 4 meses sin móvil en Moncloa para evitar la geolocalización, y tenemos también el documento del debate. Una vez que ha sido recabada la información dominante de los servicios de telecomunicaciones oportunos, se obtienen los siguientes datos: número de teléfono, operadora Movistar, información de contacto Playboy S.A., fecha de inicio de la línea de marzo de 2022. La sociedad es Pedro Sánchez Fernández, entendemos padre de Pedro Sánchez Pérez Castejón, operadora más Orange, David Sánchez Pérez Castejón con DNI, en fin, toda una serie, Vodafone, toda una serie de números aquí. No voy a entrar mucho más en el detalle porque tenemos muchas más cosas, mucha más tela que cortar. Tenemos lo que ha dicho Víctor de Aldama, que es realmente importante. El debate también. Investigación, Marlaska teme a Aldama y trata de que la audiencia le ayude a esconder por qué le dio una medalla. No quiere que se sepan las razones declaradas secretas por las que entregó la Cruz de Mérito de la Guardia Civil. Este artículo lo firma Antonio Naranjo y dice que teme Marlaska de Víctor de Aldama, que se sepa el motivo por el que le dio la medalla, el prestigioso premio. El miedo del ministro de Interior le ha llevado incluso a acudir a la Audiencia Nacional para tratar de proteger su secreto ante el debate y que no salga a la luz pública el verdadero motivo por el que distinguió al llamado nexo corruptor que, tras mantener relaciones con medio, gobierno y la propia esposa del presidente y ser ridiculizado por el propio Pedro Sánchez, no ha dejado de aportar ante los juzgados testimonio, pruebas e indicios de una trama de corrupción a gran escala que señala a la Moncloa y amenaza con llevarse por delante al propio presidente. El Ministerio de Interior intenta evitar por todos los medios que salga a la luz la verdadera relación entre Aldama y el gobierno, que según el propio empresario estaría relacionada con su apoyo a las unidades antiterrorismo. Yo he comprado un dron a la UCE-2, yo he estado en Logroño disparando con el GAR, tengo una medalla de la UCE-2,
que está en el BOE, igual que tengo relación con la CIA y el FBI a través de la UCE2, señaló Aldama en su comparecencia ante juez. Interior declaró secretos los motivos. Además, el general de brigada aseguraba que hacer entrega de la copia íntegra del expediente administrativo de concesión de la condecoración supondría un prejuicio para la seguridad pública, puesto que en principio debería contener una relación de los motivos que han llevado a Marlaska a conceder tal distinción. Por ello, el propio Consejo de Transparencia, al ordenar hacerlos públicos, ya abroncó a Interior por sus maniobras, al señalar que concurre un interés público en conceder los méritos acreditados para la concesión de la condecoración, en la medida en que ello es indispensable para conocer cómo se ha tomado la decisión, aunque ahora Interior pretende impugnar esta decisión por vía judicial. El debate no es capaz ni de revelar ni de especular sobre el motivo de tanto secretismo, el motivo de esa gran condecoración, pero desde luego queda ahí ese ocultismo que no hace bien precisamente al Ministerio de Interior, pese a que aleguen que sea por una cuestión, que ese secretismo se debe a una cuestión de seguridad nacional. Pero si se debe a una cuestión de seguridad nacional, entonces, ¿cómo puede ser que ahora el gobierno desacredite tanto a Víctor de Aldama después de haber contribuido Víctor de Aldama a la seguridad nacional? ¿No es eso ya una mera contradicción que arrincona al mismo gobierno y lo pone contra las cuerdas? Tenemos otro elemento revelado por Víctor de Aldama. Aldama revela que Zapatero presionó para rescatar Plus Ultra y que 10 millones financiaron la Internacional Socialista. Esto lo revela Voz Populi, retomando la entrevista que le ha hecho Carlos Herrera hoy a Víctor de Aldama en la COPE. El empresario, investigado por la trama de hidrocarburos y presunto conseguidor de la trama de caso Coldo, ha concedido una entrevista radiofónica a Carlos Herrera en la COPE, en la que ha revelado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero presionó durante el rescate de la compañía aérea Plus. También el debate se hace eco de esta noticia, lo dice más claro. Aldama desvela que 10 millones de rescate de Plus Ultra habrían ido a la Internacional Socialista, es decir, se paga el rescate, el dinero va a Plus Ultra, que está en Venezuela, y de ese dinero se restan 10 millones, con lo que se financia el esquema corrupto de la Internacional Socialista para investir a Pedro Sánchez como presidente de la misma organización. Ha asegurado que Zapatero presionó a Ábalos para que el gobierno rescatara a la compañía hispano-venezolana. No se ha hablado que es el famoso rescate de Plus Ultra, que de ese sí que habría que hablar, en el que Zapatero está involucrado y en el que Zapatero va al Ministerio de Transportes por 2 veces en las que yo estoy presente a hablar con Ábalos y a exigirle que ese rescate se tiene que hacer. Al que le dice que el presidente ha dado orden de que ese rescate se tiene que hacer y que, bueno, pues luego hay comentarios de Coldo, por ejemplo, diciendo cuando este señor sale que sinvergüenza no para de pedir y de ganar dinero. Y bueno, yo escucho tanto a Ábalos como al señor Coldo García, que es algo que se les pueda preguntar a ellos, que en ese rescate se iba a financiar con 10 millones de euros la Internacional Socialista. ¿Dónde hayan ido esos 10 millones de euros? Pues no lo sé, o si al final se financiación o no, pero es algo que dijeron ellos cuando este señor salió del ministerio, cosa que el ministro en ningún momento quiso recibirle y estaba en contra de ese rescate. Y el tercer titular que ha dado hoy Víctor de Aldama en la COPE es un presunto amaño de las elecciones generales. Dijo esto con su propia voz, en las generales con las famosas urnas que llegaban a IFEMA. Pero bueno, hay empleados de Indra que podrían salir a hablar de esto que estoy diciendo ahora. Esto debería investigarse, dice la cuenta Betania, puede hacer tambalear los cimientos de nuestra democracia. Estas son las palabras de Aldama. En las generales con Indra, de amaño de papeletas o de otra serie de cosas, como también hablaban ellos en las generales con las famosas urnas que llegaban a IFEMA. Pero bueno, hay empleados de Indra que podrían salir a hablar de esto que estoy diciendo ahora. ¿Hablar de fraude electoral? Sí. Hablar de fraude electoral, claramente. Y Víctor de Aldama dice sí. Yo creo que ayer Óscar Puente sabía que Aldama iba a la COPE e iba a soltar algo importante y por eso quiso esparcir mierda en redes sociales. La idea era hacer ruido para evitar que hoy se hablara de lo importante, esos 3 escándalos de Aldama, más el del hermano de Pedro Sánchez, que podría confirmar la alevosía del fraude fiscal, del presunto fraude fiscal, pero estos son los 5 escándalos. Óscar Puente, los 3 de Víctor de Aldama y el del hermano de Pedro Sánchez. Pero hay otros 2 que tenemos que mencionar que tienen que ver con el matrimonio de Pedro Sánchez
Pérez Castejón y Begoña Gómez. El primero de los dos tiene que ver con que el gobierno rechaza explicar, esto es del debate también, rechaza explicar los vuelos personales de Begoña en el Falcon. Dice, son materia clasificada. La primera dama que no tiene cargo como tal en España, materia clasificada para el gobierno. ¿Cómo puede ser esto? Una persona que no tiene cargo alguno y que decida el gobierno clasificar su información. Una vez más, ese ocultismo muy contrario a lo que escribió en su momento Pedro Sánchez de que Begoña Gómez colaboraría con la justicia y que colaboración que ni siquiera fue a retirar en persona el documento. También es cierto que podía hacerlo, podría haber mandado a un abogado, a su abogado, un representante, ella no tenía que declarar, tenía simplemente que recoger un documento. Ya está, ahí no entramos, pero sí que donde entramos es lo que puede pasar a Pedro Sánchez a partir de mañana y ser declarado en rebeldía por tercer año consecutivo, en racha. Son ya 3 años que a partir de mañana el gobierno de Pedro Sánchez habrá demostrado ir en contra de la Constitución, ser un gobierno inconstitucional o anticonstitucional, puesto que mañana vence el plazo para presentar los presupuestos generales del Estado. Al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior, este es el plazo para la presentación de los presupuestos. Es decir, mañana 30 de septiembre, el gobierno debería presentar presupuestos y no lo hará, lo cual, por tercer año seguido, es posible que nos vayamos hacia una legislatura completa sin presupuesto. Y esto no puede ser considerado simplemente una anomalía democrática. Desde luego es inmoral y antiético, pero es que debería ser delito. Un gobierno que agote toda una legislatura cobrando dinero y los impuestos a los españoles y no diciendo, no declarando cómo los va a gastar. Y si además lo gasta financiando causas al extranjero a voluntad y discreción del presidente para que de esas causas, de esa financiación, se extraiga un dinero que es devuelto en cuanto a favores, que alimenta tramas de corrupción internacional, con la que quien se beneficia es el mismo presidente, de confirmarse lo de Plus Ultra, esto es de lo que estaríamos hablando, entenderemos que el gobierno tiene todo el interés en no presentar presupuestos para seguir con una arquitectura presupuestaria de fachada, postiza, perteneciente a 3, ya serán 4 años anteriores, con el fin después de hacer detrás, por la trastienda, lo que le plazca con ese dinero. Y hasta aquí llegan los 7 escándalos. No sé, ¿cuál de los 7 te indigna más? ¿Cuál te radicaliza más? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.